Hola, hola, aquí su profe Mile con un nuevo video de derivadas y hoy día veremos cómo calcular la derivada de un producto o una multiplicación. Para eso vamos a utilizar nuestro formulario de derivadas que te dejo en la descripción de este video, en donde puedes descargarlo totalmente gratis. Y si bajamos podemos ver que la propiedad número 6 nos habla sobre la derivada de una multiplicación. Tenemos que la derivada de u por b es igual a la derivada de u por b sin derivar más u por la derivada de b. En este tipo de ejercicios lo que vamos a hacer es que a una de las dos partes de la multiplicación la vamos a llamar u y a la otra la vamos a llamar b. De esas dos partes vamos a calcular la derivada de u y la derivada de b y luego vamos a reemplazar con esta forma de aquí. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que f de x es igual a x al cubo por el logaritmo natural de x y queremos calcular la derivada de f. Esto también podíamos escribirlo como que queríamos calcular la derivada de x al cubo por el logaritmo natural de x. Es exactamente lo mismo, solo que acá llamamos f a nuestra función y ahora queremos calcular la derivada de f. ¿Cómo sería? Vamos a llamar u a una de las partes de nuestra multiplicación a x al cubo y vamos a llamar b a la otra parte que es el logaritmo natural de x. Entonces ahora vamos a calcular la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Bajo el 3 y me queda x elevado a 3 menos 1, que es 2. Y ahora queremos la derivada de b, que es la derivada del logaritmo natural de x, y es igual a 1 sobre x. Recordemos que esa formación está textual en nuestro formulario. Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada? Ya sabemos, la derivada de u por b más u sin derivar por la derivada de b. Reemplacemos en nuestra ecuación. La derivada de u era 3x cuadrado multiplicado por b sin derivar, que sería el logaritmo natural de x, más u sin derivar, que vale x al cubo, multiplicado por la derivada de b, que es 1 sobre x. Solo nos queda simplificar. Esto sería 3x cuadrado por el logaritmo natural de x más. Tenemos x al cubo y en el denominador tenemos x, lo que significa que esta x se cancela con una de las tres que tenemos arriba y solo nos queda x cuadrado. Y esa sería la derivada de esta primera multiplicación. Vamos con otro ejemplo. Ahora tenemos f de x igual a este polinomio multiplicado por el seno de x y queremos calcular también la derivada de esta función. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos dos opciones. Podemos resolver esta multiplicación y me va a quedar 2x cuadrado por el seno de x más 3 seno de x. Pero ¿qué es lo que pasa si hacemos esto? Acá tengo una multiplicación y voy a tener que ocupar esto que hemos estado haciendo de llamar u y b, y además me va a quedar 3 seno de x, que eso igual lo voy a tener que derivar. Entonces se puede hacer así sin ningún problema, solo que nos queda un poquito más corto dejarlo así, factorizado, y nos va a salir mucho más rápido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llamamos u a una de las dos partes que se está multiplicando. Vamos a hacerlo con 2x cuadrado más 3 y b sería la otra parte, que es seno de x. Ahora tenemos que calcular la derivada de u y la derivada de b. La derivada de u sería, mantengo el 2 y la derivada de x cuadrado es que bajo al 2 y me queda x elevado a 1, más la derivada de 3, la derivada de una constante, que es 0. Si simplificamos me queda que es 4x. Y ahora la derivada de b sería la derivada del seno de x, que si vemos nuestro formulario la derivada es coseno de x. Si todavía te cuesta cómo calcular la derivada de un seno, del logaritmo natural de x o de un polinomio como en este caso, en los videos anteriores de esta playlist explico cómo resolver más lentamente cada uno de los casos. Así que continuemos. ¿Cómo me quedaría la derivada de f? Ya sabemos, la derivada de u por b más u por la derivada de b. Reemplazamos la derivada de u, nos dio 4x, multiplicado por b sin derivar, que vale seno de x, más u sin derivar, que es este polinomio, 2x cuadrado más 3, multiplicado por la derivada de b, que vale coseno de x. Y esa sería la derivada de esta función. Tal vez podríamos intentar resolver las multiplicaciones, pero voy a hacer que me quede aún más larga esta multiplicación, entonces nos conviene dejarla así. Vamos con otro caso. Ahora queremos calcular la derivada de esta función, e elevado a 3x por el coseno de 2x. Acá tenemos que ocupar regla de la cadena. Por lo tanto, si aún no sabes utilizar regla de la cadena, te invito a ver los videos anteriores. Igual que los ejercicios anteriores, llamamos u a e elevado a 3x
y b a el coseno de 2x. Ahora queremos calcular la derivada de u. ¿Cómo sería la derivada de e elevado a 3x? En nuestro video de regla de la cadena para funciones exponenciales, calculábamos derivadas de este tipo. Pero hay una fórmula más fácil que es cuando tenemos e elevado a una constante por x que nos sale más directo. Y así no tenemos que estar utilizando regla de la cadena cada rato y nos ahorramos un poco de desarrollo. Y es la definición de acá, que la derivada de e elevado a ax, donde a es una constante, es a por e elevado a ax. Es decir, bajamos la constante que está acompañada a la x y el resto nos queda exactamente igual. Entonces en este caso bajamos el 3 y me queda por e elevado a 3x. Ahora queremos a la derivada de b, que sería la derivada del coseno. También tenemos que ocupar regla de la cadena. ¿En qué consiste? Primero derivamos el coseno, en donde la derivada del coseno es menos seno de el mismo paréntesis 2x. Y por regla de la cadena tengo que agregarle la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, que sería la derivada de 2x, que es simplemente 2. Es decir, me quedó menos 2 seno de 2x. Y de hecho se sigue un poco de la misma lógica que ocupamos acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada de esta función? Ya sabemos exactamente lo mismo que en los casos anteriores, la derivada de u por b más u por la derivada de b. Reemplacemos. La derivada de u nos dio que era 3 por e elevado a 3x. Por b, sin derivar, que vale coseno de 2x. Más u sin derivar, que sería e elevado a 3x. Y eso lo multiplico por la derivada de b, que nos dio menos 2 seno de 2x. Podemos intentar simplificar un poquito y me va a quedar como 3 por e elevado a 3x por el coseno de 2x. Ahora, este menos 2 me está multiplicando a toda esta parte, por lo tanto lo puedo pasar al principio como menos 2 e elevado a 3x por el seno de 2x. Y por lo tanto esa sería la derivada de esta función. Tal vez si quería podía sacar este e elevado a 3x de factor común. Vamos con este último caso en donde queremos calcular la derivada de esta multiplicación, que ya es un poquito más complicada y tenemos que seguir ocupando regla de la cadena. Al igual que en los casos anteriores, llamamos u a una de las partes, a x al cubo menos 2 elevado a 4, y b a la otra parte, que sería e elevado a menos x al cuadrado. Tenemos que calcular la derivada de cada una. La derivada de u. Tenemos la derivada de un polinomio elevado a 4. Tenemos un video también en esta lista de reproducción de cuando queremos ocupar regla de la cadena para calcular la derivada de un polinomio elevado a un exponente, en donde ahí lo explico de forma un poco más lenta. Por regla de la cadena siempre comenzamos derivando lo que hay más afuera, en donde tenemos a un polinomio elevado a 4. ¿Cómo derivo eso? Yo bajo el 4 y me va a quedar este mismo polinomio x al cubo menos 2 elevado a 4 menos 1, es decir, 3. Y por regla de la cadena tengo que agregar la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, es decir, la derivada de x al cubo menos 2. Ese signo, recordar que significa que estamos calculando la derivada de ese paréntesis. ¿Y cuál sería esta derivada? Bajo el 3, x al cuadrado, menos la derivada de 2, que es una constante, y es 0. Por lo tanto, simplemente lo dejamos así. Y por último, podemos simplificar. Tenemos 4 por 3, que es 12, x cuadrado por x al cubo menos 2 elevado a 3. Vamos con la derivada de b. También tenemos que utilizar regla de la cadena. ¿Qué nos decía nuestro formulario para regla de la cadena de una función exponencial? Lo primero es que tenemos que mantener a la función original y luego agregamos la derivada del exponente. En este caso mantenemos el e elevado a menos x cuadrado y por regla de la cadena le agregamos la derivada del exponente, es decir, la derivada de menos x al cuadrado. El menos se mantiene bajo el 2 y me va a quedar x elevado a 2 menos 1, que es simplemente x. Y por último simplificamos y esto me va a quedar como menos 2x por e elevado a menos x cuadrado. Con eso ya tenemos a la derivada de u y la derivada de b y solo nos queda reemplazar en la fórmula, que ya sabemos que nos dice que la derivada de una función es igual a la derivada de u por b más u por la derivada de b. Reemplacemos. Me quedaría la derivada de u, que es todo esto, 12x cuadrado por x al cubo menos 2 elevado a 3,
multiplicado por b sin derivar, que era esto de aquí, e elevado a menos x cuadrado, más u sin derivar, que era este polinomio elevado a 4, x al cubo menos 2 elevado a 4, y eso lo multiplicamos por la derivada de b, que nos dio esto de acá, por menos 2x e elevado a menos x al cuadrado. Lo último que nos quedaría es simplificar. La primera parte queda exactamente igual, y ahora este menos 2 podemos pasarlo al principio, y me va a quedar como menos 2x por x al cubo menos 2 elevado a 4, y se me olvidaba poner a la exponencial. Y esa sería finalmente la derivada de este ejercicio. Acá si quiero puedo seguir simplificando, si no este resultado igual está correcto. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a sacar de factor común a 2x, ya que acá también tenemos indirectamente a un 2x. También sacaremos de factor común a x al cubo menos 2 al cubo, ya que acá está el cubo y acá también está contenido que esté elevado a 3. Y también a e elevado a menos x cuadrado, que está en ambas partes. Entonces, ¿por qué tendríamos que multiplicarnos? De todos estos términos, ¿qué me falta para llegar a esto de acá? Ya tenemos tenemos todo esto, y acá tenemos 2x y acá tenemos 12x cuadrado. ¿2 por cuánto me da 12? Por 6. Y acá solo tengo una x, por lo tanto me falta una, y sería 6x. Acá hay un menos, por lo tanto yo igual pongo un menos. 2x ya la tenemos aquí, la exponencial igual. Y acá tenemos x al cubo menos 2 elevado a 3, y acá está elevado a 4. Lo que significa que todavía nos queda un x al cubo menos 2 para poder completarlo. Y solo nos quedaría completar esta resta, 6x menos x al cubo, menos por menos 2 me va a quedar más 2. Y listo, ahí ya está simplificado este ejercicio. Y eso sería todo, espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido. Si es así, por favor ayúdenme con un me gusta. Si les quedó alguna duda, déjenmela en los comentarios que yo con gusto se las respondo. Y por último, les pido por favor que se suscriban a mi canal y los invito a seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok. Eso sería todo, que estén muy bien.